Hola mis amigos isabelistas, nos encontramos nuevamente en una clase. En esta oportunidad es nuestra clase de control de escritura. Vamos a hablar el día de hoy sobre el poema y sus elementos. Vamos a hablar, para hablar del poema, nosotros tenemos que hablar de algo muy importante y se llaman los sentimientos. Los sentimientos se dan después de las emociones. No hay sentimientos sin emociones. Por ejemplo, de sentimientos podemos hablar del amor, los celos, el sufrimiento, el dolor, el rencor, la alegría, la compasión y dentro de las emociones, pues vamos a mencionar las que tenemos acá. Las emociones son tristeza, felicidad, alegría, son desagrado, ira y miedo. Esos son nuestras emociones. ¿Y dónde están nuestras emociones? Pues en nuestra cabecita y en nuestro corazón, igual que los sentimientos. Entonces, cuando nosotros tenemos una emoción, inmediatamente aparece el sentimiento. Si nuestra emoción es la ira, esta emoción va acompañada generalmente de celos, de rencor, de dolor, de rencor, de malestar, inconformidad, bueno. Y si en un momento dado nuestro sentimiento es la felicidad, pues siempre va a estar acompañada del amor, de la empatía, de, de la felicidad. Si nuestro sentimiento, por otra parte, es la tristeza, pues esta estará acompañada como de sufrimiento, como de dolor, de este tipo de sentimientos. Entonces, recordemos que siempre dentro de nuestras emociones o acompañado de nuestras emociones están los sentimientos. Pero ¿por qué hablamos en primera instancia de sentimientos y emociones? Porque, ¿qué es la poesía? ¿O qué es el poema? El poema es la manifestación de la belleza o de los sentimientos por medio de la palabra que generan determinadas emociones en el lector o oyente. Tanto el lector o oyente eh, tiene unos cambios emocionales a partir del poema, también los tiene el poeta, el que escribe el poema. Siempre la persona que escribe un poema debe tener o tiene algún tipo de emoción en ese momento para expresar y de ahí es de donde parte y nace el poema. Ahora sí vamos a hablar de los elementos que tiene el poema. Dentro de los elementos, aquí tenemos un grupo de niños donde su profesora les está haciendo una narración de un poema y los niños a su vez están pensando en cuántos versos tiene un poema, en que por lo menos aquí nuestra amiga, ella quiere crear una poesía o un poema, pero no sabe cómo hacerlo y ese niño está pensando en que qué lindos poemas cuenta su profesora. Entonces, a estas preguntas le vamos a dar respuesta dentro de esta explicación. Entonces, tengamos en cuenta que ya para hablar de poesía o de poema tenemos que hablar de emociones. Ahora, los elementos del poema son el verso, la estrofa y la estrofa. ¿Qué es el verso? El verso es cada una de estas líneas que tiene el poema. Y siempre los versos necesitan otros versos para comunicar algo. Es decir, aquí, por ejemplo, en esta estrofa tenemos 1, 2, 3, 4 versos. ¿Y qué es la estrofa? Pues la estrofa es el conjunto de versos que contienen esta serie de elementos y sujetos a ritmo. Entonces, este conjunto de elementos, este conjunto de versos se llaman estrofa. Y cada una de estas líneas se llama verso. Ahora, aquí hablamos de la rima. ¿Qué es la rima? La rima es
cómo finaliza cada una de esas palabras, que siempre en una estrofa son dos palabras las que terminan rimando. Por ejemplo, miremos esta primera estrofa de este poema. Blanco es mi lienzo, blanco es mi corazón. Todos los días rezo por pintar con un color. Fijémonos que lienzo y rezo terminan en eso. Su terminación es en eso. Por esta misma razón es aquí la parte donde esta estrofa está rimando. Ahora miremos esta siguiente estrofa. ¿Por qué no puedo pintar? Pues ahora te lo diré. Pues yo no puedo pensar lo que dibujaré. Ok, aquí termina en haré y iré. Termina en re. Por esa misma razón, estos dos hacen una rima. Ahora miremos la siguiente estrofa. Un campo con flores, unas flores con un campo, las flores de colores y el campo bien amplio. Flores y colores termina en ores. ¿Eso qué quiere decir? Ahí tenemos la rima. Muy bien. Ahora tenemos que hablar, o vamos a hablar, aquí tenemos un poema, que este poema nos puede ser muy útil para poder comparar la parte de la rima y la parte de la estrofa. Entonces, miren, y la parte también del verso, ¿no? Claro está. Miremos que aquí, este verso, este poema tiene, por ejemplo, en esta parte del poema tenemos 1 y 2 versos, y en esta parte del poema, tenemos 1, 2, 3 y 4 versos. Es decir, que esta estrofa cuenta con 4 versos. Ahora bien, vamos a mirar el siguiente poema, que fue el poema que nosotros finalizamos analizando. Este poema habla de una sirena varada. Este poema nos está indicando y nos está orientando, o todos los poemas, cuáles son los sentimientos que tiene la persona o el poeta que está escribiendo el poema. Perdida sobre la tierra, varada a la orilla del mar, solita se ve una sirena. Dicen que es una estrella del mar, con las escamas de bronce, los dientes de marfil y la melena de plata. ¿Qué hacía castillos de arena, soñando con un ser humano que el tiempo tiñó de nieve, su pelo esperando a ser amada? Perdida sobre la tierra, solita a la orilla del mar, se ve a la sirena varada. Entonces, miremos que el poema aquí nos habla, y como ustedes, cada uno de ustedes hoy hizo un pequeño análisis de cada una de estas estrofas, aquí nos habla el poema de una sirena que se encuentra, que es una sirena muy bella, muy hermosa, pero que ella siempre soñó en ser un ser humano y en esperar una persona amada, alguien que lo amara, y en ese proceso ella envejeció. Finalmente sus cabellos quedaron de color blanco, muy envejecida ella con el tiempo, esperando a esa persona que la amaba. Ese análisis lo hicimos el día de hoy en clases, lo hicieron cada uno de ustedes, y quiero felicitar a los niños por ese nivel de análisis que tienen. De verdad que vamos muy bien en nuestro proceso, y mis amores, siempre hay que seguir practicando y practicando cada cosa que queremos saber. Hoy hicimos la construcción de un poema a partir de un dibujo, colocamos un título en él. Recuerden que siempre los poemas tienen títulos.
Entonces, hicimos un pequeño análisis de eso, construimos uno y tienen que seguir construyendo a partir del tiempo sus propios poemas. Recuerden siempre utilizar sus emociones y sus sentimientos para estas creaciones y seguramente van a ser muy hermosos poemas. Recuerden utilizar los elementos de la poesía, los elementos del poema. La estrofa, no olviden la estrofa, no olviden el verso y no olviden la rima. Muy bien, mis pequeñitos, esto es todo por hoy. Les deseo un feliz día y nunca, nunca dejen de soñar. Recuerden que son y somos isabelistas de corazón. Hasta pronto.